Bienvenidos estudiantes a la semana número 12 al curso virtual de razonamiento matemático. Continuamos con lo que es arreglo numérico, la parte 2, y me parece que tienes que tener mucha táctica, mucha estrategia con los problemas que ya se han resuelto en la semana anterior. Así es que vamos a ver entonces lo que nos corresponde a esta semana. El arreglo numérico nos vamos a centrar exclusivamente en problemas relacionados a los cuadrados mágicos. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a distribuir números en un arreglo de forma cuadrada de acuerdo a una regla, orden o coordinación. Primero, como les indicaba al inicio, que el arreglo numérico son conjuntos numéricos dispuestos de acuerdo a una regla de formación. Ya se han resuelto problemas, ¿no?, en las cuales la figura era triangular, hexagonal, circular, cualquier otra figura geométrica, pero los casilleros tenían esa forma de distribución. Ahora solamente nos vamos a centrar en los casilleros que tienen o forman una cuadrícula. En esta sección, como indicaba, se presentarán arreglos de forma cuadrada, donde en cada casilla vamos a distribuir números que cumplen una determinada regla. En esta resolución de los problemas vamos a emplear el razonamiento por analogía y también por deducción. Empecemos primero con definir qué es un cuadrado mágico. Un cuadrado mágico es un arreglo numérico en la cual sus casillas están distribuidas formando una cuadrícula, como la que observamos al costado de ahí, de igual número de filas y columnas, en la cual se van a inscribir números cumpliendo cierta condición. Según sea el tipo de los cuadrados mágicos, podemos hablar de un cuadrado mágico aditivo y de un cuadrado mágico multiplicativo. Vamos entonces con el cuadrado mágico aditivo. El cuadrado mágico aditivo es un arreglo numérico que consiste en un cuadrado de n filas y n columnas. En este caso, para mi ejemplo, tengo un cuadrado mágico en las cuales tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Una cuadrícula de 3 por 3. El cuadrado mágico siempre va a ser con la cantidad de casillas por lado mayor o igual que 3. En cual se debe verificar que la suma de los números ubicados en cada fila, en cada columna y en cada diagonal sea la misma. Aquí, por ejemplo, sumamos esta diagonal, sale 15. Sumamos las filas, también suman 15. Sumamos esta columna, también suma 15. Lo mismo sucede con las otras columnas que también suman 15. Falta la otra diagonal, ahí está, también están sumando 15. Entonces, llamamos un cuadrado mágico cuando cumplen esta característica, que la suma de los números ubicados en las filas, en las columnas y en las diagonales siempre va a salir 15. Si hay una suma que es diferente a las demás, deja de ser un cuadrado mágico. ¿De acuerdo? Continuemos con el orden del cuadrado mágico aditivo. El orden del cuadrado mágico lo determina la cantidad de casillas por lado. Por ejemplo, un cuadrado mágico de orden 3, tenemos que hay 3 casillas, tanto en la fila como en la columna. De orden 4, 4 casillas por fila y por columna. Y la de orden 5 también, 5 casillas por fila y por columna. Entonces, cuando nosotros leamos un problema y me dice se tiene un cuadrado de orden 4, significa que es una cuadrícula de 4 por 4. ¿Correcto? Muy bien. La suma constante es otro término que tiene que diferenciarse y la parte principal de los problemas. En este caso tenemos aquí un cuadrado mágico de orden 3, en las cuales sabemos que
cada una de las filas van a ser iguales. En este caso, la suma constante denominado por la letra S. Entonces nosotros, para hallar la suma constante, a veces en los problemas le van a indicar hallar la suma constante, aunque también le puede decir que halle la suma mágica, que halle la constante mágica o el número mágico también. Es otra forma de decirlo. ¿Y cómo vamos a determinar? Bueno, para hallar la suma constante no es necesario distribuirla todos los números casilla por casilla. Para eso nosotros vamos a aplicar esta propiedad. Sumamos todos los números y lo vamos a dividir entre n. ¿Quién es n? N viene a ser el orden del cuadrado mágico. Entonces, es necesario que tengas en cuenta que a veces vamos a tener que sumar los números. Por ejemplo, los números consecutivos. ¿Cuál es la propiedad? Si son 9 números, entonces será 9 por 10 entre 2. Si son 16 números, 16 por 17 entre 2. Es importante entonces conocer las propiedades de la suma de los números. Te menciono algunos. Estos son los números consecutivos. Si te dicen que vas a distribuir los números pares, necesitas sumar los números pares. Es n por n más 1, ¿no? La mitad del último número multiplicado por su consecutivo. Y lo mismo con los impares. Bueno, y hay más propiedades de sumas que eso ya ustedes lo tienen que ir diferenciando, o por ahí de repente tienes una tabla de todas las sumas que son notables. Pero por ahora son las más usadas. Muy bien. Hace un momento hemos visto cómo hallar la suma constante sin distribuir. Pero ahora nosotros queremos saber cómo se distribuye. No es nada del otro mundo, ya existe una regla, ya existe una técnica de cómo debemos distribuir los números. En este caso, si quiero construir un cuadrado mágico de orden 3 con los números del 1 al 9. En este caso, utilizamos el método de Bachet. En este caso, ¿en qué consiste este método? Bueno, primer paso, se agrega un casillero en el centro de cada lado del cuadrado. Se agrega un casillero en el centro de cada lado del cuadrado. Es decir, mira, así. Hemos logrado por aquí agregarle a este lado un cuadrado aquí, otro cuadrado aquí, otro cuadrado aquí y otro cuadrado aquí. En este caso, el segundo paso, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a escribir el número 1 en la casilla lateral izquierda y luego completamos los números de forma diagonal hacia arriba. Mira, aparece la diagonal hacia arriba, así lo vamos a construir. Ahí está el 1, 2, 3. Ahora la otra diagonal, ahí está, ¿no? 4, 5, 6. La otra diagonal, 7, 8 y 9. Ahí está. Entonces, ya hemos logrado distribuirlo, los números, de acuerdo al método de Bachet. Vamos en el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso ahora? El tercer paso, de los números que nosotros ya hemos distribuido, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los números ubicados en los casilleros agregados, o sea, aquí, estos números que están en esos casilleros, van a ingresar ahora al cuadrado, desplazándose 3 casillas en horizontal y vertical, los números de forma diagonal hacia arriba. Por ejemplo, mira, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, lo que vamos a hacer es, este número lo vamos a introducir dentro del cuadrado, pero van a avanzar 3 casillas, 1, 2, 3 casillas. Lo mismo sucede con el 9, ¿no? Vamos a ingresarlo, pero va a avanzar 3 casillas, 1, 2, 3. Es decir, ¿no? Acá tenemos el 3, avanzó 3 casillas, el 7 también avanzó 3 casillas, el 1 que habíamos mencionado y el 9 que hemos mencionado. Como puedes observar, ya hemos logrado formar nuestro cuadrado mágico. Y si tú quieres observar, toda la suma constante van a salir 15, van a salir 15, van a salir 15. Esta es la forma de cómo nosotros hemos usado en nuestro primer ejemplo un cuadrado mágico ya, en las cuales todas las sumas serán constantes. Así se distribuyó. Este es el método para distribuir de un cuadrado de orden 3. También funciona para el cuadrado de orden 5 también, ¿no? Si fuese un cuadrado de orden 5, bueno, le agregas acá los 5 y vas a agregar una escalerita ahí, ¿no? 3 acá y luego 1 por acá. Bueno, no voy a hacer un cuadrado mágico de orden 5 porque no es muy común
pero sí les dejo para ustedes que investiguen. Traten de ver qué otros métodos hay. Por lo pronto vamos a hablar de orden 3 y de orden 4, que son problemas más conocidos o lo que vamos a desarrollar. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a construir un cuadrado mágico de orden 4? Supongamos que distribuyamos los números del 1 al 16. Ojo, puede distribuir cualquier grupo de números. Puede ser números pares, impares, decimales, fraccionarios, positivos, negativos, combinación de todo. Lo importante es que la forma de distribuir, siempre hay una forma de hacerlo. En este caso, si queremos un cuadrado de orden 4, el primer paso, ¿cuál va a ser? Vamos a distribuir los números en orden consecutivo de izquierda a derecha. Por ejemplo, ahí. Entonces, empezamos ahí, ¿no? De izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 y 16. Ya está, ya lo he distribuido. Ahí, como puedes darte cuenta, no es nada de otro mundo, ¿no? Lo hemos distribuido, pero ahí no observamos que hay la suma constante. Aquí arriba nos han salido los números menores y en la última están los números mayores. Entonces las sumas no van a ser iguales en cada fila ni en cada columna. Entonces, ¿qué debo hacer ahora para que se cumpla esa condición de que la suma de los números de las filas, columnas y diagonales sean iguales? Bueno, en este caso tenemos que identificar los números que se ubican en la diagonal. En este caso ahí está, ¿no? Toda esta diagonal son los números sombreados y toda esta diagonal también son los números. Ya lo hemos identificado. ¿Cuál va a ser el tercer paso? El tercer paso, lo que vamos a hacer es intercambiar los números en la misma diagonal. El menor se intercambia con el mayor y viceversa. Por ejemplo, ve aquí, mira, ve. Tenemos el 1 y tenemos el 6. Lo vamos a intercambiar en la misma diagonal. Este 11 y este 16 también lo intercambiamos en la misma diagonal. Ahí está el 11, mira, con el 6 y el 16 que va el 1. Por eso le decía que el menor lo vamos a cambiar con el mayor y el mayor también con el menor, ¿no? Entonces ahí ya lo hemos cambiado en una sola diagonal. Ahora la otra diagonal, ahí está el 7 y el 4 que van a pasar a las otras diagonales. Entonces los otros también deben pasar al otro espacio, ¿no? Ahí está 10 y ahí está el 13. Como puedes observar, si tú sumas cada fila, cada columna y cada diagonal, la suma va a salir 34. Entonces, ahora ya conoces la forma de distribuir un cuadrado mágico de orden 3 y de orden 4. Los dos son dos técnicas que, si lo requieres en algún momento construir, bueno, ya sabes cómo hacerlo. No vas a perder el tiempo en estar tanteando a ver cómo va a salir. No, ya existe la técnica, ya existe el método, lo único que haces es aplicarlo, recordarlo cuando lo requieras. Muy bien, cuando nosotros resolvamos los problemas pueden salir siempre y cuando reconozcas o apliques propiedades. Estas propiedades te van a facilitar la solución del problema. Y muchos de esos problemas salen al toque, pero es necesario que conozcas las propiedades. A ver, veamos. El de orden 3, ¿cuál es la propiedad? Primero, como puedes observar, acá tengo solamente 4 números, ¿de acuerdo? Pero mira, ve, en estos cuadrados de orden 3 he distribuido de esta forma una fila y una diagonal, ve, pero le falta uno. Acá tengo una fila y una columna. Tengo una fila y otra columna. Bueno, acá la columna central y acá la columna extrema. Entonces, aquí, por ejemplo, existe una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Que esta fila, ¿no es cierto?, que vale la suma constante, también va a salir la suma constante con la diagonal. Son iguales, esa es la propiedad del cuadrado mágico. Lo mismo sucede para los otros, ¿no? Lo mismo sucede para el tercero también. Entonces, aquí es donde ocurre esta propiedad, que la suma de estos dos que están juntos va a ser igual a los otros dos. Esa es una propiedad que te va a ayudar a resolver problemas. Si aquí te dan, por ejemplo, dos datos
y aquí te da 1 y hay que hallar el otro, bueno, aplicas esa propiedad nada más y ya te saldrá el tercer dato. ¿Correcto? ¿Cuál es la otra propiedad? A ver, como puedes observar, acá tengo 3 números que están dados en la diagonal. Acá también 3 números, pero está dado en la fila central. Y aquí tenemos 3 números, pero dado de esta manera, ¿ve? 2 en el término medio y otro está en una esquina, ¿ve? ¿Qué propiedad se cumple? Bueno, la propiedad que se cumple es que la semisuma de los extremos, A más B entre 2 es el centro. A más B, ojo, esto no es el centro, ¿ah? Solo que los dos casilleros o los números que están en el casillero central de una fila y una columna, la semisuma te va a salir justamente una de las esquinas opuestas. Entonces, es necesario que estas propiedades las recuerdes para que puedas resolver los problemas de manera fácil. Eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, las propiedades. Por eso es muy importante que recuerdes estas propiedades. En todo momento lo vamos a ver. Solamente trata de diferenciar nada más. ¿De acuerdo? A ver, nosotros ya sabíamos cómo hallar la suma constante. Al inicio le indiqué. Es la suma de todos los números entre el orden del cuadrado mágico. Si el cuadrado mágico era 3, de orden 3, entonces dividíamos la suma de todos los números entre 3. En este caso, ¿qué pasa si no te dan los números? Te dice, hay el cuadrado mágico y el único dato, te dan el valor central. Y no te dicen qué número es, pero sin embargo el problema te dice, hay la suma constante. Entonces ahí hay una propiedad, que no necesitas los números para hallar la suma constante, solamente necesitas el término central. En este caso, el C es denominado el término central, es el centro de todos los números. Entonces, esa suma constante es 3 por el valor del término central. Te va a salir la suma constante. Entonces, tiene dos formas de hallar, la suma constante. La primera, que le indicamos que es la suma de todos los números entre el número de orden del cuadrado mágico, y el otro está acá, solamente basta con que te den el término central y ya tienes la suma constante. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 estas propiedades, ¿no? Les he mencionado 3 que nos va a ayudar a facilitar, ¿no? Que nos va a facilitar y vamos a resolver el problema de manera rápida. A ver, ¿y cómo es el cuadrado mágico de orden 4? Mire por acá, observas que hemos distribuido números de manera adecuada, vamos a decir. Las esquinas, los 4 centrales, en cada fila los medios, ¿no? Acá tenemos también en cada columna los extremos, ¿no? Aquí tenemos intercalado, ¿verdad? Intercalado en 2 filas. Y en este caso la propiedad en ambos, para todos ellos, es que m más n, estos dos, m más n va a ser igual a estos dos. M más n es igual a estos dos. Todo se va a cumplir eso. Acá hay otro más. Acá hay otro más, mira, ve. Esto de acá tiene esta distribución también, mira. Siempre 4, ve. En todo lo he escogido siempre 4 términos. Todo eso va a salir esta propiedad. M más n es igual a más b. Así es que, si a mí me dan estos 3 datos ubicados ahí y te piden un tercero, aplicas esta propiedad nada más. ¿Correcto? Pero también hay otra propiedad aquí mismo. ¿Cuál es esa propiedad? Que si sumamos los 4, siempre te va a salir la suma constante. En los problemas de cuadrado mágico de orden 4, siempre te van a tratar de usar estas propiedades. Así que recuérdalo muy bien. Vamos a hacer con ejemplo, ¿te parece? A ver, un ejemplo 1. En los siguientes cuadrados mágicos, ya te dice que es un cuadrado mágico. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y esta vez. Tenemos 4 casos. Cada uno hay un x distribuido de manera diferente. Queremos hallar x. Entonces, vamos a aplicar la propiedad, pues.
tenemos acá una fila y tenemos una diagonal. Entonces, en esa propiedad, ¿qué observamos? Que x más 21 es igual a 15 más 12. ¿Ve? Entonces, x te sale 6. A ver, la segunda, ¿cuál es la propiedad? La propiedad de que esta columna es igual a esta fila. Entonces, tendríamos esta propiedad, ¿no? X más 10 es igual a 8 más 6. Y automáticamente x sale 4. Despejándolo, ¿no? Por aquí también ve, lo mismo ve. Esto de aquí, aplicamos la diagonal y esta fila. Es lo mismo, ¿no? Mira, diagonal y esta fila, solo que está distribuida de otra manera. Pero la propiedad funciona. Entonces, ¿quién será aquí? X menos 12, mira, acá es negativo, igual a menos 6 menos 16. Entonces, despejando ahí, este x, ¿cuánto vale? Vale menos 10. A ver, y aquí, el cuarto caso, había una propiedad, ¿no? Que si yo tenía dos casilleros con números medio de los lados, y yo quiero saber una de las esquinas, pues la media aritmética, ¿no? Ahí está. X va a ser 36 más 28 entre 2, y x te sale 32. Ahí está. ¿Correcto? Bueno, esa es la aplicación de las propiedades, ¿ve? Así que les sugiero recordar estas propiedades importantes porque nos va a ayudar a resolver los problemas. Profe, y si no me acuerdo las propiedades, entonces se utiliza la propiedad fundamental. ¿Cuál es? Que la suma de los números de cada fila, de cada diagonal, de cada columna son iguales. Aplica eso. En todo eso he aplicado lo mismo. Mira, la suma de esta columna, de esta fila, perdón, con esta columna son iguales. Ahí está, ¿ve? La suma de esta columna con esta fila son iguales. Es la propiedad básica. Solamente yo le he tratado de indicar lo más usado. ¿Ya? A ver otro ejemplo. Dice, se distribuyen los 16 números impares en un cuadrado mágico aditivo de orden 4. Entonces, eso quiere decir que debe ser un cuadriculado de 4 por 4. Y hay la suma de los valores que van en las esquinas, ¿no? Queremos los valores que van acá en la esquina. Ahí está. Por propiedad del cuadrado mágico de orden 4 que lo hemos visto, la suma de los números de las 4 esquinas es la suma constante. Ya está. Pero ¿cómo se halla la suma constante? ¿Es necesario distribuirla? No es necesario, porque habíamos visto la primera propiedad, ¿no? Que es la suma de todos los números entre 4. La suma de todos los números entre 4, ¿quién es? El orden del cuadrado mágico. Entonces, ahí operando, tenemos que, como son impares, ya también habíamos visto la propiedad de las sumas de los impares. ¿A qué es igual? Es la cantidad de impares que hay ahí. Como son 16 números, entonces es 16 al cuadrado entre 4. Entonces tenemos ahí que la suma me va a salir 64. Por lo tanto, la suma constante es 64. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con un tercer ejemplo. Nos dice, completa el siguiente cuadrado mágico aditivo con los números 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 18 sin repetir y queremos hallar el valor de x. Pues necesito distribuirlo. Mira, a pesar que el problema me dice que complete el cuadro con estos números, puedo aplicar el método que lo hemos visto, el método de Bachet. Construyo, ¿no?, un casillero por cada lado y empiezo a aplicar la técnica de manera diagonal. Perfecto, no hay problema. Pero como a mí me pide que haya el valor de x, el problema principal es hallar x, no es la distribución. Por lo tanto, ya tienes ahí una propiedad que aplicar. Entonces, ¿cómo sería? Por la propiedad que este x es 6 más 2 entre 2. ¿Cuánto sale? 4. Entonces, como puedes observar, las propiedades nos facilitan la solución del problema. Entonces, es necesario aplicarlo. A ver un ejemplo 4.
Dice, complete las casillas vacías con números enteros tal que se obtenga un cuadrado mágico aditivo. Calcule el valor de n menos m. A ver, aquí está. Ojo, no te dice qué números son, solamente te dice que son números enteros. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Aquí ya está distribuido ciertos números. Lo que a mí me interesa es hallar n y hallar m y su diferencia. Eso es lo que me interesa. A ver, ¿qué propiedad puedo aplicar? Primero analicemos, observemos. ¿Qué dato tengo? Ah, mira pues, tengo una fila y tengo una columna. Entonces, puedo aplicar la propiedad, ¿no? Que m más 13, en este caso, es igual, m más 13 es igual a n más 3. Entonces, mira, y ahí ya tengo la diferencia, ¿no? Justamente lo que me pide el problema. ¿Puedo hallar m? Sí. ¿Puedes hallar n? También. Pero ya solucionamos el problema, ¿ya? Si a mí me hubiesen solicitado que hay el valor de m, ahí sí ya tendría que aplicar otra técnica o irme por otro camino de solución. Pero como mi objetivo es hallar n menos m, ya encontré, el problema ya está solucionado. Como puedes observar en estos ejemplos, la propiedad es fundamental. Es bueno que la recuerdes y la tengas en cuenta. Eso nos va a facilitar el problema. Vamos ahora, cuadrado mágico multiplicativo también. Lo que hemos trabajado anteriormente son aditivo. ¿Cuál es la propiedad? Que la suma de la fila, columna y diagonal es la misma. Ahora, para el cuadrado mágico multiplicativo ya no va a ser suma, sino ahora es el producto de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal sea la misma. Entonces, mira, pues, tenemos nuestro cuadrado mágico de orden 3. Bueno, cuadrado mágico de orden 3 generalmente son los problemas. ¿Puede haber de 4 o 5? También. Pero bueno, en los últimos exámenes que hemos visto, generalmente viene solamente cuadrado de orden 3. ¿Ya? Entonces, producto por acá debe ser igual, producto de cada fila igual, de estas columnas también iguales y esta diagonal iguales. Entonces, eso es un cuadrado mágico multiplicativo. Ojo, si a mí no me dicen qué tipo de cuadrado mágico es, si es aditivo o multiplicativo, se sobreentiende que es el aditivo. Para que sea multiplicativo te tiene que resaltar y decir, este es un cuadrado mágico multiplicativo. Entonces ya ahí cumple también ciertas propiedades. Mira, ve, tenemos lo siguiente. Si este es el producto, ¿no?, de los tres, producto de los tres números que tienen cada fila, ¿cómo hallo el producto? El constante será de esta manera, mira. P va a ser igual a la raíz cuadrada, raíz enésima. No puede ser cuadrada, porque cuando multiplica P por P, sale P al cubo. Entonces, esto va a salir, P al cubo va a ser igual el producto de todos los números. Entonces, como este es un cuadrado de orden 3, acá sería al cubo. Pero como es un cuadrado en general, va a depender, el índice va a depender del orden del cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Veamos ahora las propiedades de los cuadrados mágicos multiplicativos. A ver, primero, de orden 3, ¿no? De orden 3 es lo más usado. Entonces tenemos acá, igualito que los aditivos, la distribución de los números tiene esa misma forma. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que ahora estos son productos, ¿no? Productos son iguales de esa fila y de esa diagonal son iguales. Lo mismo acá, ¿no? Producto de esta fila con esta diagonal son iguales. Lo mismo sucede aquí. Producto de esta fila con esta columna son iguales. Por lo tanto, la propiedad que nos va a salir es que el producto de A por B es igual a M por N. A ti te deben pedir uno de ellos. Te deben dar 3 datos ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra propiedad. Tenemos lo mismo que el aditivo. Lo mismo, pero como puedes observar,
igual, ¿no? La distribución va a ser que el C en estos dos es el centro, pero acá este C va a ser en una esquina. Pero la propiedad funciona, es la misma. Ahora ya no es la semisuma, sino es la media geométrica. La anterior era la media aritmética, ahora es la media geométrica. O si no, la raíz cuadrada del producto de estos dos te va a dar el centro de estos dos y te va a dar el centro, perdón, la esquina de la otra forma como está distribuido. Entonces, dos propiedades que también consideramos para resolver problemas sobre cuadrado mágico multiplicativo. También en tener en cuenta, para poder hallar el término, en este caso se da en el término central el producto constante, la podemos hallar elevando c al cubo. ¿Ya está? Entonces, estas propiedades son similares, solo que en vez de sumar, ahora se multiplica. Hay que tener en cuenta eso. Bien, veamos este ejemplo. Dice, complete el siguiente cuadrado mágico multiplicativo. Ahí te lo dice. Con números enteros positivos hay el valor de x. A ver. Este x viene a ser el central. ¿Qué propiedad puedo aplicar ahí? A ver. Puedo aplicar, 9, acá mira, 9 por 4, 36. Y la raíz cuadrada me saldría este valor que está aquí. Es una forma, pero has hallado esto, tú quieres hallar el x. A ver, otro. Puede ser así, mira, ¿no? 9 por 4 es igual el valor que acabamos de encontrar, aplicas esa diagonal. ¿Ves? Hay otra forma. Bueno, vamos a ver qué forma aplico acá. Veamos acá. Colocando conveniente el valor de a en la esquina inferior derecha. Acá lo voy a colocar. Ahí está, ¿ve? ¿No? Aquí he colocado a. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar propiedad. Mira, 9 por 4 debe salir ese producto y aquí dice 9 por a. Entonces, también es el mismo producto. Entonces, tenemos que propiedad por propiedad, a por 9, ¿no? A por 9 es igual a 9 por 4. Entonces, ahí es donde me sale el valor de a. Vale 4. Ahora, también observas, ¿no? Observas lo siguiente, ¿no? Observas que este término central al cuadrado viene a ser el producto de estos dos extremos, ¿ve? Parte de la propiedad. Entonces ahí tendríamos que x al cuadrado es a por 9, pero a vale 4, ¿no es cierto? A vale 4, entonces ahí tenemos que x vale 6. Bueno, esa es una forma. Recuerda que también has podido hacer por otro camino, pero también igual aplicas propiedades. El resultado te sale lo mismo. ¿Correcto? A ver, un ejemplo más. Un cuadrado mágico multiplicativo, aquí está, ¿ve? Es tal que el producto de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal es el mismo. Si las casillas del cuadrado mostrado se completan con números enteros positivos, de modo que se forma un cuadrado mágico multiplicativo, halle el valor de x. A ver, observa. ¿No? Observemos. ¿Qué propiedad puedo aplicar ahí? Ahí está, tenemos el x es una esquina. Y había una propiedad, ¿no? ¿Qué necesito? Los dos valores que estén en el centro, justamente acá, ¿no? Entonces mira por ahí. Tenemos que aquí están dos valores y esto es lo que tú quieres hallar. Entonces la propiedad que es que x al cuadrado, el al cuadrado es el producto de estos dos. Como puedes observar, x te sale 2. Ya está. Pues tener en cuenta que nos puede dar todo un enunciado solamente para poder definir qué era un cuadrado mágico multiplicativo, ¿no? Pero sin embargo la solución sale de manera rápida, siempre y cuando conozcas la propiedad. Apóyate de las propiedades, ¿de acuerdo?